Somos Eje Central y hoy te traemos impacto psicológico de la pandemia en los estudiantes y sus implicaciones. Junto a Jaime Torres, psicólogo clínico y profesor de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Eje Central. ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Alex Ordero. El día de hoy abordaremos la temática sobre el impacto psicológico en los estudiantes debido a la pandemia y sus implicaciones. Para ello, tenemos como invitado al psicólogo clínico Jaime Torres. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha representado para los jóvenes el cambio radical de haber tenido un campo presencial a uno virtual? Se produjeron cambios bien profundos, particularmente con el tema del encierro, si le podemos decir de alguna manera, ¿sí? Que era necesario, es decir, el confinamiento fue necesario. No había otra forma de enfrentar inicialmente el tema de la pandemia. Entonces, eso transformó la casa, ¿sí? Y digo que transformó la casa porque la casa finalmente no es lugar de trabajo y tampoco es lugar de estudio, es eventuales. O sea, ustedes hacen las tareas por la temporalidad y el espacio que exige la educación presencial, pero no es espacio de estudio, ¿sí? Es decir, ahí hay un primer campo de representación en el que, digamos, se transformó a partir del confinamiento social. El segundo es que el tema de la accesibilidad, ¿sí? Cuando ya se vio en la necesidad o en la cuestión emergente de utilizar estas tecnologías. Y eso implicaba el tema de la conectividad y el acceso a los aparatos, es decir, ya sea celulares, tablets o computadores. El tercer campo es el tema económico, es decir, una fuerte incidencia en eso, porque muchos de los estudiantes, sus familias, muchas de las familias quedaron sin empleo, ¿sí? Y eso implicó que un buen número de estudiantes dejen de estudiar, ¿sí? Ahí tiene usted el primer impacto, ¿sí? Es decir, ahí son las prioridades, y dentro de las prioridades es trabajar para poder ayudar en el sustento de la casa. A muchos les pasó eso. Y otro campo que se afectó es el tema de las relaciones. Es decir, nuestros procesos de socialización se fueron afectados. En las relaciones amorosas, afectivas, ¿sí? Parejas que recién iniciaban o que estaban ya algún tiempo, el no verse comenzó a generarles conflictos emocionales, ¿sí? Y el tema de no verse con el tejido social, pues, los amigos, los cercanos, porque uno va a la universidad no solamente a estudiar, es un espacio de socialización, ahí se deciden muchas cosas importantes para la vida, ¿sí? La universidad no es solamente el hecho de la formación y la profesionalización, es un hecho vital, importante para mucha gente, ahí es donde construye su tejido. Entonces, si hacemos solamente en este primer balance, ¿no es cierto?, de estos varios espacios, ahí ya podemos encontrar unos primeros efectos. El primero es que se transformó el uso de los espacios al interior de la casa. Y son espacios de negociación, entonces el dormitorio se convirtió más de dormitorio en espacio de encuentro con los amigos, en el espacio de encuentro íntimo, ¿sí? Y también se convirtió en el aula de clase. Entonces, hay una sensación de invasión a la intimidad. La mayoría de los estudiantes no abren la cama, ¿sí? Abrimos nosotros la cama, ¿sí? Entonces nosotros interactuamos con las fotografías o
o con los nombres, en el mejor de los casos, si es que no son solamente íconos. Entonces, asumimos que del otro lado están en interacción o están en la clase. Pero resulta que en muchos de los casos no ocurre. ¿Por qué? Porque el estudiante está trabajando y está estudiando, porque no le queda otra posibilidad. Entonces está haciendo teletrabajo y está siguiendo la cuestión de su formación. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nosotros, sí, la primera incidencia, es decir, el primer efecto. ¿Sí? Una ruptura con el proceso de socialización. Y obviamente eso se trasladó. Si usted tiene clase, ¿sí? Y en la noche se volvió el espacio de socialización. Y yo les escucho a los vecinos, escucho aquí en mi propia casa, por ejemplo. Mis hijos están conectados en la noche hablando con sus amigos, con sus novios, su novia. Y yo les escucho a los vecinos y les pasa igual. Entonces se alteró toda la cuestión del ciclo, ¿no es cierto?, que social, incluso del ciclo social biológico. ¿Sí? Se alteró las horas de sueño, se alteró la cuestión de los espacios y eso genera muchas conflictividades. Digamos que ustedes se adaptan mucho mejor a este tema. La idea sería, por ejemplo, pensar en los guaguas. Los guaguas tienen una cuestión de serios líos, ¿no? Por el tema de la socialización, por sobre todo. ¿Sí? Dicen que no aprenden, bueno, eso es relativo. Ese seríamos desde la primera campo donde podríamos hacer el análisis del impacto. El segundo es la cuestión de la relación para el aprendizaje. Nosotros partimos de la idea de que el aprendizaje es un aprendizaje social siempre. Y el otro, digamos, para solamente colocar los tres espacios más importantes de impacto, que es el tema de la angustia, ¿no? Es decir, se ha incrementado el tema de la angustia porque realmente la gente siente que no está aprendiendo. Sí, he conversado con algunos compas que son conocidos de aquí del sector o que nos hemos encontrado y con ellos finalmente una de las cosas que ellos sienten es que no están aprendiendo en esta relación. A raíz de esta ruptura que existe en la cotidianidad de los estudiantes, psicológicamente hablando, ¿qué trastorno se ha podido evidenciar? A ver, vamos a ubicar en dos ámbitos que son los que nos mueven a nosotros diariamente, ¿sí? Independientemente de la forma en que viva yo la relación cotidiana, ¿sí? Porque tendríamos ahí un montón de cotidianidades según los teóricos. No es la misma la cotidianidad de la persona que vende en la calle que la cotidianidad de las personas como nosotros que trabajamos en una institución educativa. ¿Sí? Diríamos que nosotros nos movemos por una angustia básica. Todos los seres humanos tenemos una angustia básica y tenemos una fantasía básica. La fantasía básica está en relación a lo que yo deseo, lo que quiero, lo que puedo alcanzar, lo que me permite el contexto, la vida, ir obteniendo. Entonces tenemos una fantasía básica. Es un ideal que tenemos todos. La fantasía de la mayoría de estudiantes, diríamos, básica, es pasar el semestre, ¿sí? Y finalmente tener el título. Digamos que eso para ponernos en ejemplo. De ahí tenemos una multiplicidad de fantasías básicas. Y la angustia básica tiene que ver con el tema del sufrimiento. Es decir, a nadie de nosotros como seres humanos quiere sufrir. Sin embargo, le tenemos miedo al sufrir.
Y dentro de la cuestión del sufrimiento está el tema de perder. ¿Cuáles son las angustias básicas que nosotros tenemos como seres humanos? Perder el trabajo, de que alguien se enferme o muera que sea cercano nuestro, que nos abandone, qué sé yo, ¿sí? Y tenemos otras angustias que se han ido incorporando. Nadie quiere ser pobre, por ejemplo, ¿sí? Es una de las angustias que nos aterran, ¿sí? La pobreza. Nos angustia el hecho de ser aislados, de estar solos, ¿sí? Es otra de las angustias que nosotros tenemos. La angustia a no enfermarse o morir. Eso es usual en todos los sujetos, ¿sí? Entonces, digamos que esas angustias básicas y esas fantasías básicas se alteraron con la pandemia, ¿sí? Y comenzó a generar en en muchas de las personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, ¿sí? Lo que nosotros llamamos cuadros por sobre todo de ansiedad y angustia, ¿sí? Por esta particularidad que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo se vive eso? ¿Sí? La angustia sería esta idea de enfermarse, de contagiarse, de morirse, o de que le ocurra algo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces comenzamos a toser y era una angustia de toda la familia. No podíamos salir, ¿cómo vamos donde el médico? ¿Sí? Entonces, telepresencia, es decir, nos dieron ahí unos números de teléfono donde comunicarnos al Ministerio de Salud Pública, nunca contestaron, ni como para hacer para averiguar. En la central, viendo justamente esto, en la universidad, ¿sí? Comenzaron a armar y armaron una plataforma de telemedicina que me parece importante. No todos lograron ser atendidos, pero creo que la mayoría de gente que accedió a eso pudo de alguna manera ser escuchado y entender que muchos de los síntomas que estaban sintiendo no comprometían, ¿sí? Su salud con el tema del COVID, para ponerle un ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, hay trastornos de angustia, trastornos de ansiedad, y se presentaron muy frecuentemente cuadros depresivos. La depresión no solamente se lo vive en una condición estrictamente individual, cuyo corolario, la situación más compleja, digamos, de un cuadro depresivo que sería el suicidio, ¿sí? Sería ya el lugar máximo, ¿no es cierto?, de expresión de lo que sufre la persona, ¿sí? Y todo eso hemos ido encontrando, ¿sí? No tenemos datos, no se ha hecho ningún tipo de investigación, pero por ahí se sospecha que hubo un incremento alto del uso de sustancias, ¿sí? Y más aún las formas de distribución, ya se lo hacía obviamente por WhatsApp, se lo hacía por Facebook, se utilizaron las redes sociales. No hay estudios, hay una presunción. Pero más allá del tema moral sobre el uso de las sustancias, es la implicación que tiene detrás de ello. Es decir, son el tema de las búsquedas, son mecanismos que ha ido buscando la gente para disminuir el tema de la ansiedad, la angustia, especialmente del uso de cannabis, por ejemplo, ¿sí? Ayer atendía yo justamente a una paciente que me contaba la experiencia del cannabis en este último año, ¿sí? Y ella utilizaba eso para tranquilizarse porque llegó a tener serios problemas de ansiedad y angustia. Hablando de los y las estudiantes,
¿Cómo podrían manejar estos trastornos como la ansiedad, la depresión? ¿Y por qué a algunos les afecta más esta nueva modalidad? ¿De qué depende? Digamos que muchas de a muchos de nosotros podía habernos afectado de la misma forma, pero ahí hay una fuerte diferencia porque a lo mejor nuestros vínculos, nuestro tejido social es mucho más resiliente. Es decir, mientras menos somos o vivimos solos, ¿sí? Y hay más redes de apoyatura que se llaman, menos probabilidad tenemos de agudizar lo que a lo mejor estamos sintiendo, que puede ser ansiedad o angustia. Es decir, cuando tenemos gente con la que podemos hablar, que está preocupada por nosotros. Entonces, una de las cosas que nos sostuvo es que nuestras familias comenzó a usar estos aparatitos, ¿sí? Y empezar a comunicarnos visualmente. Es decir, ya el hecho mismo de mirarnos bajaba el tema de la angustia, ¿sí? Las apoyaturas que encontraron muchos de los jóvenes fue en sus propios amigos, ¿sí? Este hecho, por ejemplo, de comunicarse en la noche para no perder el espacio, les ayudó a tramitar muchísimo lo que estaban sintiendo. Donde no ha habido esa posibilidad, ¿sí? Es donde mayormente ocurrió que se profundizó, diríamos, los síntomas y se produjo ya, digamos, lo que nosotros llamamos el cuadro clínico. No me gusta hablar mucho así, pero es para poder entenderlos, ¿sí? Entonces, quiere decir que a mayor soledad, más probabilidad de vivir esta afectación o este malestar psíquico. El haber aperturado estos espacios, hay experiencias de compañeros psicólogos que abrieron el espacio gratuito, ¿sí? Sin cobro alguno, ¿sí? Para que la gente pueda comunicarse, y ellos estaban generando espacios de encuentro para ir escuchando a la gente, ¿sí? Entonces, eso ayudó muchísimo a atenuar los efectos llamémosle psicosociales, que nos produzcan a nosotros malestar, ¿sí? Ahora, ¿qué podrían hacer los estudiantes? Ahora ya tenemos, digamos, una apertura, ¿no es cierto? Ya la gente está afuera, ¿sí? Prácticamente está afuera, ¿no? Los niveles de restricción están más bien en un orden distinto, ¿sí? Y claro, eso afectó muchísimo para que siga creciendo el tema de los contagios, ¿sí? Ayudó muchísimo a que la gente ya empiece a asistir a otros procesos. No quiere decir que no nos ha afectado. Y es que eso está latente. Entonces tendríamos nosotros que abrir los espacios para escucharnos, para saber cómo hemos vivido. Y yo creo que ahí la comunicación juega una cosa súper linda, ¿no? Porque se puede hablar desde otros lenguajes, trabajar con los compañeros y compañeras estudiantes a pequeños productos para que la gente cuente de cómo vivió subjetivamente eso, cómo le afectó, porque eso ayuda mucho a expresarse y a entender el verdadero nivel de la tragedia que hemos vivido. Se generó una cuestión de una terapéutica social extraordinaria frente a la ausencia de las grandes instituciones, ¿sí? En el tema de salud mental hay una gran ausencia del Estado. En el tema de salud, la ausencia del Estado fue evidente porque lo que hizo el gobierno anterior precarizó todo el sistema de salud. Es una cosa horrorosa, desastrosa, y que nadie le da la importancia que eso tiene con respecto de los efectos, ¿no es cierto?, nocivos frente a lo que vivió la población. Frente a toda esa tragedia, extraordinarias cosas. Gente que se reunía grupalmente a guitarrear, se tomaban incluso
un traguito, qué sé yo, ¿no es cierto? Mirándose, aunque sea en la imagen. Son cosas que comenzaron a salir y a nacer de la misma gente. Es una terapéutica frente, ¿no es cierto?, a la ausencia de las grandes instituciones. Aquí la gran ausente en ese espacio fue las iglesias. Las iglesias no aparecieron y se volvieron cómplices de la tragedia. Es una cosa así de locos. Pero es la misma gente. Yo miraba cosas que algunos estudiantes me imagino que eran de otras facultades, hicieron, se juntaron, guitarrearon, ¿sí? Experiencias de otros lados, ¿no? O sea, cómo en esos sitios cerrados la gente sacaba los parlantes y le cantaba a la gente. Cosas similares hicieron aquí, ¿sí? Y hay otras cosas lindísimas que hicieron. Entonces, hay que ponerle en la conciencia a la gente la tragedia, pero por sobre todo hay que ponerle en la conciencia lo que la gente hizo. Para finalizar, ¿qué consejo podría dar usted principalmente a la comunidad estudiantil para poder sobrellevar estos problemas psicológicos que se han generado debido a la pandemia? A ver, bueno, ahí habría primero una sugerencia institucional, ¿no? ¿Sí? Eh, volverles a decir a los compañeros estudiantes que hay un espacio creado por la universidad, ¿sí? Que hace esta asesoría por, no sé cómo llamarle, telepsicología, llamémosle, es que porque no tiene nombre, ¿sí? Como es nuevo, nadie sabe cómo calificar, ¿sí? A otros le llamaron en Argentina, le llamaron teleanálisis, una cosa así para los psicoanalistas. Pero yo creo que ese espacio fue muy importante y hay psicólogos, psicólogas, por sobre todo psicólogas, las compañeras psicólogas son las que se las jugaron. Yo vi más compañeras psicólogas trabajando en esa línea, sí, y habría que hacer un reconocimiento muy, muy importante a las compañeras, ¿no? Tienen todavía ese espacio, hay ese espacio, ya en términos institucionales. Acceder a procesos terapéuticos, yo creo que es complicado ahora por el tema de los recursos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los compañeros y nos quedan los amigos. ¿Sí? Yo creo que sin decantar, ¿no es cierto?, en espacios donde hay más negación que cualquier otra cosa, cuando nos juntamos, es de abrir ese espacio para decir cómo nos sentimos. Si no abrimos ese espacio y decir cómo nos sentimos, lo que pensamos, la ira que tenemos, porque es una cosa horrorosa lo que nos ha sucedido, ¿sí? Lo que estamos viviendo ahora, en un tiempo futuro, tal vez nos pase factura. Por todo, por las pérdidas que hemos tenido. Hay compañeros y compañeras estudiantes donde les ha fallecido la abuelita, el abuelo, los tíos, han fallecido sus padres. Es una época de expresión de orfandad sin nombre, ¿sí? Uno ni se imagina la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes huérfanos hoy. ¿Sí? Entonces es complicado. O sea, vamos a tener una generación de mucha orfandad. ¿Sí? Y nadie quiere hablar de eso. Estamos en el silencio gubernamental. Porque el momento en que se comienza a hablar de eso, tenemos que buscar los responsables. Y los responsables ya sabemos quiénes son. O sea, no es el coronavirus. La tragedia es consecuencia de las decisiones gubernamentales. Ahora, frente a su ausencia, nos queda el tejido social. Hay que organizarse. La organización se vuelve vital. Porque uno de los efectos realmente de todo esto es
Así, en términos catastróficos, es que se nos reinstaló el neoliberalismo y se aprovechó y se va a seguir aprovechando la situación de soledad que tenemos nosotros los sujetos. ¿Sí? Yo creo que se nos vienen tiempos duros, ojalá esté equivocado, ¿sí? Ojalá no tenga boca de agorero, como sabían decir eh, mis abuelos. De gana tiene boca de agorero, sabían decir. Cuando uno hablaba en situación de negatividad. Y ojalá que me equivoque, pero se nos viene, para mí se nos vienen tiempos difíciles. Ojalá me equivoque. Entonces, frente a eso, la organización. Y la organización es la que nos fortalece, porque la organización está atravesada sobre todo por los afectos. Y tenemos que reconstituir los vínculos, acercarnos, ¿sí? Es difícil frente a la situación que hemos vivido, ¿no? Y obviamente eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que nos va a permitir la cuestión de resiliencia, ¿no? Agradecemos su participación en este programa y por brindarnos esta valiosa información. Le recordamos que este video se transmitirá vía YouTube.